Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bueno, una breve reflexión en este domingo, entonces, como decíamos, 19 después de Pentecostés. Y todo esto es como tanto la epístola de San Pablo como el Santo Evangelio de hoy, es como un epílogo, por así decir, de lo que veníamos conversando en los domingos anteriores, porque todo esto hace referencia a algo muy importante y de todo punto de vista necesario para el hombre, que es la sobreelevación de la naturaleza a los sobreelevación, es decir, ser llevada la naturaleza humana al orden sobrenatural. Y ya habíamos comentado en otras oportunidades que esta sobrenaturalidad Dios es el que la concede. Nosotros somos partícipes de lo sobrenatural en Dios, que no lo tenemos de manera natural. La deificación, la divinidad, por naturaleza la posee un solo Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado. Es decir, como Hijo natural de Dios, engendrado intelectualmente desde toda la eternidad, como Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y luego de la encarnación, la segunda persona, es en el instante de la concepción virginal en el seno de María Santísima, en ese mismo instante el Verbo asume en unión personal a una naturaleza completa humana, hasta tal punto que sin confusión ni nada por el estilo, tiene la única persona, que es el Verbo, estas dos naturalezas. El sujeto de estas dos naturalezas es el Verbo. Por lo tanto, no se puede decir que, no se puede hablar del hombre Jesucristo sin decir que es Dios, porque la persona de Jesucristo es persona divina y el Verbo es persona divina. Por lo tanto, son dos naturalezas que se unen para formar al Dios hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ese es el Hijo, el único Hijo natural de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por participación en Jesucristo. Por eso siempre Jesucristo es el punto, digamos así, central de todo, no solamente de la espiritualidad, sino de todas las cosas creadas. Jesucristo, el punto central. Por eso que sin Jesucristo no hay santidad que valga, nadie puede ser santo sin Jesucristo. Jesucristo es imprescindible, es decir, para nosotros, es imprescindible, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, por eso habla el Evangelio, habla de las bodas. Las bodas, ¿cuándo se hicieron? Estas bodas de que el rey tenía un hijo y hicieron una boda, se invitó a sus amigos, pues, a los convidados a este convite, que era las bodas justamente es la encarnación, en las que la naturaleza divina toma una naturaleza humana, ¿no? Entonces, estas son las bodas que ha hecho Dios con la humanidad. Y fueron invitados, ¿quiénes? Sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Todo aquel pueblo que había escogido y que había preparado a través de los profetas, de los patriarcas, etcétera, etcétera, para que entraran en las bodas de su hijo. Y no quisieron. Y algunos simplemente lo despreciaron, otros atendieron sus cosas, etcétera, etcétera, y a los que el rey envió para hacerlos entrar, los ultrajaron y después los mataron. Como así sucedió con muchos de los profetas. A Isaías, por ejemplo, lo aserraron vivo, etcétera, etcétera. Bueno, y así lo mismo pasó después con los apóstoles y con los mártires cristianos. Pues. Bueno, pero entonces
Dios ha llamado primeramente al pueblo de Israel, los que primero tenían que entrar. Por eso estas parábolas, nuestro Señor dice, el Evangelio, se las decía a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, que eran los encargados de instruir al pueblo de Israel para prepararlos a la recepción del Verbo encarnado, de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías esperado. Él era el Mesías esperado que habían anunciado todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, no entraron a las bodas, rechazaron. Cada cual se fue a lo suyo. Cada cual se fue a lo suyo. Y vino a los suyos y los suyos lo despreciaron. No lo conocieron, dice el Evangelio de San Juan que leemos siempre al final. Por eso es tan importante ese Evangelio que lo pone la Iglesia al final de la misa, para que uno lo tenga siempre presente. Vino la luz a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso que el rey le dice, salid a los caminos e id a buscar a cuantos quieran entrar a las bodas, porque los que estaban invitados no fueron dignos. Y airado, les hizo guerra y les incendió la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Con los ejércitos de Tito y Vespasiano cuando destruyeron Jerusalén e incendiaron el templo y no quedó nada hasta el día de hoy. Intentaron reconstruirlo y no se ha podido, hasta que Dios permita que se vuelva a reconstruir, según parece, que lo reconstruirá el Anticristo, donde hará sede él ahí, después de haber sido destruida Roma, ¿no? Porque pasó ahora lo mismo, está pasando ahora lo mismo que pasó antes. El sacerdocio que tenía que preparar para la venida de nuestro Señor, lo rechazó. Hoy día la apostasía ha rechazado la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En vez de preparar a los cristianos, en vez de preparar para el día del juicio a los cristianos, ha renunciado, ha despreciado y ha apostatado de la fe, pues. Entonces, por eso Roma será destruida, dice el Apocalipsis, que es profecía de San Juan. Será destruida y el poder pasará a Israel. En fin, bueno, por eso que los sucesos últimos se desarrollan allá, se desarrollan ahí son matados los testigos, ahí resucitan, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí baja nuestro Señor Jesucristo, destruye, mandándolos vivos al infierno al anticristo y al falso profeta, y comienza la instauración del reino, es decir, del milenio, ¿no? Bueno, muy bien. Eso por eso hacemos eso. Hacemos rapidito, digamos así, el resumen ese. Bueno, pero entonces, y acá habla de que había buenos y malos. En la Iglesia Católica hay buenos y hay malos, es decir, hay cristianos buenos y cristianos malos. ¿Quiénes son los cristianos malos? Los que no están en gracia, han recibido el bautismo, pero no les ha interesado y no dice que apostataron de la fe, sino que son malos, es decir, pueden arrepentirse, están en pecado, pero pueden arrepentirse, están todos los medios para eso, por eso enmudeció, dice el que le dijo, amigo, ¿qué haces tú aquí? Le dice amigo, ¿qué haces tú aquí? Sin el traje de bodas. Y dice, y él enmudeció. Si hubiera dicho, no sé, si hubiera arrepentido, si hubiera dicho sí, no me di cuenta, o lo que sea, etcétera, etcétera, probablemente el rey lo hubiera perdonado. Pero no dijo nada, enmudeció, no quiso arrepentirse. Entonces, atadlo de pies y manos y arrojado a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y aquí esto habla justamente de que va a haber resurrección, porque un espíritu no le crujen los dientes ni llora, evidentemente. Está hablando de la resurrección final, donde Jesucristo se juzgará a vivos y muertos. Entonces, todos resucitaremos para el día del juicio. Se tocará la trompeta, muertos, venid a juicio. Entonces, y ahí,
después será el juicio final. Muy bien. Obviamos decir ni cuándo, etcétera, etcétera, porque ya lo hemos hablado otras veces. Pero este traje de bodas necesario para estar en la gracia santificante, para poder tener todos los beneficios, por así decir, que ofrece la Iglesia Católica a las almas buenas, a las almas que están en gracia, es justamente por eso. ¿Por qué? Porque la gracia nos da nos hace partícipes de la misma naturaleza de Dios. Y tiene efectos esta sobrelevación, pues, que como dice San Pablo en la Epístola a los Romanos, el Espíritu de nosotros viene a nuestra alma para que podamos decir Abba, podemos llamar a Dios Padre. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Esos son los efectos de la gracia, pues. Pero siempre en Cristo, siempre en Cristo. Es imposible estar, estar vivos como la parábola de la vid, ¿no? Estar unidos al tronco, es imposible estar unidos al tronco sin estar en gracia, pues. La gracia santificante es lo más importante, y la gracia nos hace hijos adoptivos de Dios en Jesucristo. Por eso somos verdaderos hijos de Dios. El que es adoptado no tiene ningún derecho ni ninguna y el que adopta no tiene ninguna obligación. Es decir, eso se da legalmente, en un caso legal, entre nosotros, entre los hombres, se da que hay niños que puedan ser adoptados. Ellos no tienen ningún derecho a ser adoptados. Y tampoco hay nadie que tenga obligación de adoptarlos. Sin embargo, se hace. Y pasan a tener el apellido, vivir en la familia, etcétera, etcétera. Pero nunca serán de la misma sangre. En cambio, por el bautismo nosotros formamos parte de la familia de Dios como hijos verdaderos o como hijos adoptivos, por la gracia de Jesucristo. Por eso siempre Jesucristo es el punto central de todas las cosas. Es el punto central de todas las cosas. Por eso que hay que conocerlo, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, si nosotros conocemos, así nomás, Jesucristo, poco lo amaremos, entonces pocas cosas haremos por Él. Si Él hizo tanto por mí, ¿qué tengo que hacer yo por Él? Quien no medita en la pasión de nuestro Señor, quien no medita las cosas que ha hecho Jesucristo por cada uno, es imposible que uno lo ame como Él merece, pues. Entonces, porque dice es necesario la fe obra, se ejercita por las obras. Pero como dice San Jerónimo, a veces las obras no se pueden hacer, por eso que basta la intención. Yo quiero hacer tal cosa, pero bueno, estoy imposibilitado, no puedo hacer tal cosa, pero tengo la intención de hacerla, por ejemplo, pongo el caso, ¿no?, de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, que es el que dicen. Ella quiso siempre ser misionera, y no podía porque su vocación era monja de clausura. Sin embargo, es patrona de todas las misiones, porque parece que convirtió más almas ella con esta intención de misionera que San Francisco Javier. San Francisco Javier se le cansaba el brazo de bautizar, se lo tenían que tener para poder bautizar. Ha bautizado no sé cuántos. Bueno, por eso digo que la intención es fundamental, Aunque uno no pueda hacer determinada cosa, sin embargo, el deseo de hacerlas ya es una intención muy grande, y eso implica hacerlas por amor. El que tiene la intención de hacer algo es porque ama, si no, ya está. Si no se contenta con bagatelas. Bueno, sí, yo voy a misa el domingo, comulgo, ya está. Las oraciones, 3 Padres Nuestros, cada tanto cuando me acuerdo, meditación, oración mental. Bueno, yo no tengo tiempo.
no tengo tiempo. Bueno, hay que tener tiempo. Una vez le preguntó, se quejaba un sacerdote a Fray Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú estaba en Catamarca, era un franciscano, era obispo y era misionero, ¿no? Y estaba ahí. Entonces fue un sacerdote a decirle que se estaba quejando porque no tenía distracciones, tenía tanta cosa que hacer que no podía tener distracciones. Dice, sí, tiene tantas distracciones. Usted haga 2 horas de oración mental para ver cómo va a tener distracciones. Entonces, claro, ¿por qué? ¿A qué se refería? Pues quisiera las cosas bien, quisiera que tuviera la intención de hacer las cosas bien. Pues, en fin, por eso decía, ¿no?, que hay muchos deseos que uno tiene que no los puede cumplir, que no los puede hacer por imposibilidad física, por imposibilidad material, por lo que sea. Pero sin embargo está la intención, está el querer hacerlas, si pudiera las hace. En fin, bueno, entonces, por eso es tan importante. Y estos impulsos interiores no pueden venir sino de la gracia de Dios, no pueden venir sino porque esto es así. Como decimos, la gracia es inseparable de la caridad. Entonces la caridad siempre impulsa ¿por qué? Porque el que ama está más donde ama que donde anima. Es decir, el amor hace salir de sí mismo para estar en el amado. Entonces, quien ama a alguien, se entrega a quien ama, pues. Entonces, y desea su gloria, desea su honra, desea su bien, no otra cosa, si no, no lo amaría, pues. Entonces, el ejemplo está en los mártires, en los misioneros, etcétera, etcétera, en toda la historia de la Iglesia, pues, que tanto han amado, ha sido amado el Sagrado Corazón de Jesús, que muchísimos han dado la vida por él. Bueno, entonces, que la gracia de la Santa Misa de hoy, Dios nos la concede a través de la Virgen María, la llena de gracia, que no de gracias, como a veces se dice, llena de gracias. No, ella está llena de gracia, esta plenitud de vida divina participada por el alma humana. La Virgen María no tiene una grietecita en su alma por donde se le puede escapar un poquito de gracia. Es plena de gracia. Entonces, que Dios nos conceda a través de ella las gracias, ¿sí?, que necesitamos para santificarnos. Pues. Para santificarnos significa para que podamos cortar lo que tenemos que cortar y poner lo que tenemos que poner. Pues. Es decir, ser como le decía Santa Teresa a las monjas, que yo quisiera que mis monjas fueran varones fuertes. Bueno, en la vida espiritual hay que ser varones fuertes, justamente por esta razón, quitar lo que haya que quitar y poner lo que haya que poner. Muy bien, y que Dios nos conceda entonces esta gracia a través de la Santísima Virgen María para nosotros, Nuestra Señora de la Mujer, y así siga. Padre, Hijo,